Ya estamos conectados. Hasta el momento ninguno del grupo se ha conectado todavía. Supongo yo de que porque todavía está el partido de hoy, así que seguramente los tienen entretenidos. Vamos a esperar 5 minutos más y si no, vamos a empezar la grabación de la clase, aunque sea en solitario. Buenas tardes, Luis Iván. Vamos a dar, por favor, un par de minutos para ver si el resto de sus compañeros se terminan de integrar. Muy buenas tardes, profesora. Los compañeros, yo creo que algunos estaban en la sesión informativa sobre las pasantías hoy en la Oye, tarde, entonces, hoy en sí, la tarde, entonces no sabemos, no sé si se van a conectar hoy. sí, comprendo, es cierto. Recibí la notificación de parte de la profesora Mayra que hoy va a haber una reunión en ese sentido. Yo lo que no recuerdo a qué hora ella había manifestado. Si es así, no sé a qué hora se irán a... Sí, porque yo acabo de venir y me estoy conectando, pues, pero no sé si los otros van a tener más tiempo, porque me imagino que es más largo, no sé. Ah, no, no, pero ya estoy viendo ahorita la publicidad y era a la 1:30, sí. A la 1:30, o sea que a estas alturas ya la reunión, supongo que habrá, que habrá terminado. Sí, supongo que sí voy a poner un mensaje en la clase para ver si se van a conectar. Yo creí que estaban viendo el partido. Vamos a ver. Que hoy es nuestra última clase. ¿Cómo van con la preparación del examen del próximo sábado? Buenas tardes, Norlin.
estamos dando un par de minutos para ver si algunos de sus compañeros se conectan. Sí, vamos a dar un par de minutos y luego iniciamos la clase. ¿Quién se me conecta con el teléfono identificado como José Zúñiga? Ah, hola Jennifer. Sí, ¿verdad? Ok. Mm. ¿Cómo les fue su reunión con el asunto de las pasantías? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Cintia, mucho gusto. ¿Cómo les fue con su reunión de pasantías a quienes se reunieron? Elegir el lugar donde pueden realizar las pasantías es un asunto bien importante para empezar no solo a ganar experiencia, sino también a hacer currículum. El lugar donde hacen las pasantías hace currículum, muchachos. Así es que si tienen el chance de hacerlo en un buen lugar, no lo duden. Cuesta y se sacrifica un poco, pero vale la pena, sí, vale la pena. Bueno, muchacho, a ver, vamos a empezar porque creo yo que el resto del grupo, pues no sé si se van a conectar o se van a ir conectando en el camino. Este día nosotros tenemos nuestra última clase, muchachos. Ya el próximo sábado, como saben, vamos a ir a nuestro examen. El examen es presencial. Vamos a estar ahí en la universidad. Eh, vamos a ver, está Karen, decía Henry. Ok, vamos a ver. Tenemos a Luis Iván, a Norlin, a María José, a Jennifer, a Cintia, a Juan Manuel, a Karen y a Henry. No me falta nadie. Listo. Bueno, les decía, hoy vamos a tener nuestra última clase, muchachos, con respecto al contenido y vamos a desarrollar el tema de manera un poco amplia, sí, lo que es el interrogatorio y las técnicas de interrogatorio. Para la próxima semana ya vamos a nuestro examen que es presencial. Va a estar presente la profesora Mayra como coordinadora académica. Se me van bien bonitos, bien bañaditos, porque ahora sí vamos a tomar fotos, pues, para la página web y las redes sociales de la universidad. Y bueno, vamos a tener la evaluación de coordinación también. Así que tenemos que llegar bien bonitos, bien guapos. Vamos a hacer una pequeña pues celebración entre nosotros de fin de cuatrimestre. Ya la mayoría de ustedes están al final del camino de su carrera y wow, eso es un asunto bien, bien importante. Antes de empezar el tema de hoy, que es el interrogatorio, me gustaría que por favor me comentaran cómo van sus avances en la preparación de su examen, en el manejo de los roles, en lo que es la redacción de cada una de sus participaciones. Recordemos nosotros que la próxima semana, muchachos, el examen no va a consistir en que ustedes me lleguen a decir qué es un alegato, qué es esto o la norma jurídica que lo sustenta. No, eso lo utilizaron en lo que es el diseño de la teoría del caso. Para la próxima semana, ustedes lo que deben llevar debidamente elaborado es su discurso.
El alegato inicial, el alegato final son discurso. A las 3 de la tarde, Luis Iván, a la hora que nos corresponde la clase, sí, vamos a tener las 2 horas de 3 a 5 para poder desarrollarlo, para poder desarrollar el examen. Por supuesto, vamos a terminar antes de las 2 horas porque los roles ya están debidamente definidos, las participaciones ya tienen también el tiempo definido de cada uno. Entonces, en realidad, el tiempo propiamente sustancial va a ser menor, ¿verdad? Yo les puse, Jennifer, en el chat de la clase qué aula iba a ser. Tenemos a 31. Bueno, yo creo que es el del edificio, pero yo les puse, vamos a ver, les puse en el chat en qué aula iba a ser. Mm, 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 mm. A ver, no. Bueno, ahí lo buscan en el chat y si no se los pongo más tarde. Profe, ¿Sí? tenía una consulta. Dígame. Nosotros no hemos estado coordinando con el grupo de la defensa para ir trabajando, eh, principalmente alimentándonos de la teoría del caso que habíamos trabajado inicialmente, Sí, para el desarrollo de los alegatos iniciales y de cierre. En sí. el caso de Luis Iván tenía la duda de lo que es la presentación de los medios de prueba y yo le Ujú. decía a él de que como habíamos listado cuáles iban a ser los medios de prueba que se iban a presentar y que iba a acreditar cada uno, entonces que él podía trabajar sobre eso. No sé si Correcto. estaba bien de que él presentara los medios de prueba de la defensa son esto y con este se va a Es acreditar. correcto. Ok, en el caso de Katy, que iba a ser el interrogatorio, del interrogatorio de las pruebas, de los testigos que iba a presentar la fiscalía, este, yo le decía a ella, necesitamos conocer de la fiscalía sus medios de prueba, que ya Karen nos comentó que solo tenían a un testigo, que era la amiga donde se había ido esa noche, Lorena, y a los peritos. En los peritos se incorpora su declaración, se incorpora con el dictamen médico y el dictamen psicológico. En Sí, sí, ese correcto. caso, tendríamos que trabajar cada uno de esos dictámenes para presentarlo. Pues tanto como trabajar directamente los dictámenes, es como que sería un trabajo bastante fuerte, ¿verdad? Tendríamos que diseñar un expediente. Lo que tienen que hacer ustedes, muchachos, es elaborar una especie de guión. Es decir, asumiendo, si ustedes pueden coordinarse tanto la fiscalía con la defensa para llevar, digamos, una ruta, es decir, aquí estamos, perdón, trabajando bajo un hecho que no esté en duda. Él la golpeó a ella, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí no hay duda. La defensa de Antonio lo que va a tratar es de aminorar, digamos, las consecuencias de ese acto que él cometió. Porque, digo, con una mujer morada y todo eso, la defensa no iba a alegar inocencia, ¿verdad? Como tal. Entonces, si trabajamos en base a ese hecho notorio, evidente y toda la cuestión, podemos dictaminar, podemos, como les dijera, crear ciertas condiciones o asumir ciertas condiciones como ciertas para poder trabajar en nuestro interrogatorio. Por ejemplo, si nosotros llegamos a un juicio, ¿verdad? Pueden ser dos supuestos. Uno, que no llegaron a ningún tipo de acuerdo dentro del proceso de la mediación, ¿verdad? O simplemente que las heridas y los daños que recibió Lorena determinó el médico y el psicólogo determinaron que sí iba a dejar secuelas a larga data, ¿no? A largo tiempo, y que por esa razón no aplicaba pues la mediación. Entonces ese es un punto que ustedes deben de zanjar. Creo yo que para no complicarse tanto con la presentación de pruebas más delicadas, podrían mejor irse por el lado de que sencillamente no hubo acuerdo de mediación o la víctima no aceptó mediar, pero que las lesiones
sí aplicaban, pues sí aplicaban para que se pudiera ir a mediación. Porque si decimos de que las lesiones eran un poco más profundas y todo, ya habría que presentar pruebas médicas un poco más complejas. Entonces creo que nos podemos ir por ese lado, ¿verdad? Recuerden que nosotros aquí no vamos a presentar un caso como el de la televisión, es decir, que va a estar a la perfección y eso. Yo lo que necesito es ver el histrionismo de ustedes, es decir, primero, la forma en la que ustedes me redactan, ¿verdad? Me redactan el cuento, me lo redactan de una forma lógica, de una forma coherente, de una forma en la cual ustedes están sustentando jurídicamente lo que están haciendo, respetando los tiempos procesales, la forma en la que ustedes se van a comunicar a su público, que para el caso, digamos, que va a ser un juez, que vamos a hacer un jurado, o sea, la forma en la que ustedes manejan ese aspecto discursivo. Eso es lo que nosotros vamos a ver, la forma en la que manejan su dicción, el lenguaje técnico que nosotros debemos usar. Recuerden que aquí ya estamos en una parte forense, o sea, estamos en un discurso forense, por lo tanto, los tecnicismos son necesarios, sin que eso implique de que me van a armar un trabalengua. Es decir, lograr ese equilibrio en su discurso, eso es lo que nosotros queremos. ¿Verdad? Lo que nosotros vamos a evaluar, lo que nosotros vamos a ver, ¿verdad? Ya también se coordinaron, por ejemplo, quienes le van a ayudar siendo los testigos, siendo los peritos y todo eso. Un pequeño guión sí tienen que hacer, eso es inevitable, ¿verdad? Porque si usted va a presentar a un perito, que es el psicólogo, por ejemplo, aparte de hacer la debida introducción, todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que llevar las preguntas adecuadas que hacerle y por lo tanto, y por lógica, el compañero o la compañera que les acompañe como, como perito, debe tener más o menos un guión que ustedes le van a proporcionar con respecto a sus respuestas. ¿Verdad? No sé si quieran improvisar, pero no creo. ¿Ya se organizaron en ese punto también? Tienen una semana, sí. En el caso de nosotros sí, porque nosotros como defensa habíamos presentado como medio de prueba a 2 testigos y a un perito. Entonces, Sí. como María José y yo vamos a trabajar los alegatos de apertura y de cierre, entonces nosotros íbamos a hacer el rol de testigo. Y Perfecto. como ya en ese momento ya presentó prueba Luis Iván, entonces él iba a hacer el rol del perito. Entonces eso ya lo Perfecto. habíamos coordinado. Lo que sí estábamos en duda era el hecho de que si teníamos que hacer algún documento en caso de dictamen y que en base a eso hacer el interrogatorio. Pero con la explicación que nos ha dado de que es un guión que vamos a trabajar porque es más que todo ver nuestro desenvolvimiento, entonces Exacto. vamos a trabajar en base a eso. Exacto. O sea, la pregunta de ustedes era si tenían que crear un expediente que presentar en físico. Sí, lo que pasa es que en el ejercicio penal que nosotros hicimos en el cuatrimestre anterior, el interrogatorio lo habíamos trabajado en el caso de los dictamen médicos en base a lo que decía el dictamen. Es Entonces nosotros correcto. hacíamos un interrogatorio en base a lo que estaba escrito en el dictamen. Sí, es correcto, es correcto. Por eso te digo, tienen que hacer ustedes una especie de guión basado en eso, pero a mí no me van a presentar como les dijera, un expediente físico, pues sí, no me van a presentar un expediente, porque no estamos evaluando, es decir, la parte procesal en sí. Nosotros estamos evaluando lo que es la parte discursiva, las técnicas de oralidad, que nosotros estamos poniendo en práctica. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, lo único que ustedes tuvieron que haber presentado, ya lo hicieron, que es el diseño de la teoría del caso y que de hecho era un paso pues fundamental para lo siguiente. Para lo siguiente. Así que, no, pues solamente eso sería, muchachos, que se coordinen bien como equipo, ¿verdad? Porque eso es fundamental para el desenvolvimiento que van a tener la próxima semana. Con respecto, por otra parte, a las 2 compañeras que trabajaron solas, que creo que fue Katy y Cristiana, dentro de lo que es sus roles, sea defensa o sea fiscalía, tienen que integrarse
al desarrollo de sus roles, ¿sí? Ya no van a trabajar en base a su propio caso o su propia presentación, pues porque todos estamos trabajando en el mismo. Van a asumir el rol que les corresponde desde la parte que le corresponde, sea fiscalía o sea defensa, ¿verdad? Para que puedan también integrarse a lo que es el trabajo en equipo, pues el trabajo a sacar adelante. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda al respecto? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, vamos a compartir pantalla para empezar a desarrollar el tema que teníamos, o bueno, que tenemos para nuestra clase de hoy, que es lo que son las técnicas del interrogatorio. Vamos a ver, no puedo agrandar esta cosa. Bueno, recordemos nosotros de que cada proceso, materialmente hablando, cada proceso en el cual nos desarrollamos, tiene sus propias, bueno, su propia normativa, es un aspecto obvio, ¿verdad? Pero además tiene su propia reglamentación con respecto a lo que es introducción de las pruebas, con respecto a las técnicas de interrogatorio y esa. Entonces, como no tenemos, pues lastimosamente el tiempo necesario y las condiciones necesarias para poder abordarlo todo de manera amplia, en estas técnicas de interrogatorio nos vamos a referir concretamente a las reglas de interrogatorio que están establecidas para el proceso civil conforme a nuestra normativa nicaragüense, ¿no? Las técnicas generales del interrogatorio en realidad son muy similares entre una materia y otra, con la diferencia de que, por ejemplo, en aquellos procesos, por ejemplo, laborales, el interrogatorio tiene que ser menos inquisitivo. Nosotros no podemos ir en un proceso de ese tipo a tratar, por ejemplo, con nuestro lenguaje no verbal, es decir, con nuestra actitud física, acercarnos mucho a la persona que estamos interrogando, porque eso se toma como amedrentamiento, ¿no? Una actitud para tratar de amedrentar o de causar algún tipo de amenazamiento hacia la otra persona. Caso contrario, en procesos, por ejemplo, como el penal, sí se permiten en determinados momentos del acto el poder realizar ciertas técnicas un tanto agresivas de acercamiento físico para poder conseguir una reacción un tanto diferente de la persona que estamos interrogando, sobre todo cuando nos estamos enfrentando a un proceso que tiene por medio hostilidad en cuanto a la testificación. Entonces, como les repito, cada proceso, materialmente hablando, contiene sus propias características. En las diapositivas de la teoría del caso, que se les presentó hace un par de semanas, que fueron diseñadas por la OEA, cuando se estuvo en la capacitación del proceso penal, ahí van algunas técnicas referidas específicamente al proceso penal. Pero este día, pues para efectos de practicidad, nos vamos a referir a lo que el mismo ordenamiento jurídico en materia civil nicaragüense, pues tiene. Entonces, vamos a empezar por hablar y desglosar algunos tipos de conceptos. Y me gustaría escuchar de ustedes con sus propias palabras qué entienden por interrogatorio. ¿Están conectados o estoy hablando sola? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes.
Eh, bueno, en lo personal, pues yo digo que los interrogatorios son las herramientas que nosotros tenemos como medios de prueba para poder llevar o llegar a un hecho específico que nosotros quizás queremos saber y comprobar los hechos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que me pueda dar su concepto de lo que entiende por interrogatorio? Es, profe, una indagación, una búsqueda de verdad, que se desarrolla a través de una serie de preguntas para, como decía Cristiana, alcanzar hecho o obtener alguna respuesta. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, efectivamente, cuando nosotros hablamos de lo que es un interrogatorio, como decían ustedes, es una herramienta con la cual nosotros, como profesionales del derecho, en este caso específico, utilizamos precisamente para poder encontrar o sustentar esa verdad que nosotros estamos ofreciendo. Recordemos que nosotros dentro de lo que es el desarrollo de un foro, en este caso, pues de un tribunal, nosotros estamos ofreciéndole al juez, ofreciéndose a los jurados, en dependencia del caso, le estamos ofreciendo nuestra verdad. Le estamos contando nuestra historia, esa historia que vamos a fundamentar debidamente a través de la presentación de distintos medios de prueba. Dentro de esos medios de prueba, pues tenemos nosotros las pruebas testificales y tenemos las pruebas del perito. ¿Qué significa el hecho de que nosotros vamos a tener una interacción con otra persona que es la que va a sustentar debidamente a través de la testificación esa verdad que nosotros estamos ofreciendo? Por lo tanto, si ya nos referimos a un concepto doctrinario, nosotros podemos decir de que un interrogatorio es un cuestionamiento que hace la parte oferente de la prueba, sea fiscalía, sea defensa, ¿verdad? Nosotros, sin importar de qué lado de la acera estemos, nosotros estamos ofreciendo una prueba, ¿verdad? Y esa prueba la estamos ofreciendo en este caso concreto a través de la voz de un testigo o de un perito. ¿Con el fin de qué? Con el fin de probar que a nosotros nos asiste la verdad. Es decir, que nosotros estamos diciendo la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar nosotros un interrogatorio? Bueno, tenemos que tratar de hacerlo dentro de todo de la forma más sencilla posible. Recordemos que lo más sencillo es lo más fácil de comprender. Y nosotros lo que necesitamos no es hacer una maraña de explicación, sino que lo que necesitamos es hacer preguntas abiertas, hacer preguntas sencillas, para que de la misma manera nosotros recibamos respuestas amplias, respuestas abiertas, respuestas sencillas, fáciles de comprender y sobre todo creíbles, que es lo que nosotros buscamos. El interrogatorio nosotros debemos de prepararlo con antelación. No existe ni existirá jamás un buen interrogatorio que se saque de la manga, o sea, que sea improvisado. Un buen interrogatorio debe prepararse con antelación y debe estar contemplado, por supuesto, en lo que es la elaboración de nuestra teoría del caso. El interrogatorio tiene una estructura elemental que le da lógica y coherencia. Esta estructura del interrogatorio está, digamos que dividida en tres momentos: la acreditación del testigo, la relación de los hechos y la exposición de los hechos. Cuando nosotros nos referimos a la acreditación del testigo, es la introducción o la presentación que nosotros hacemos de nuestro testigo al juez o al tribunal. Nosotros hacemos una debida presentación de quién es
la persona que estamos presentando. ¿Por qué razón nosotros consideramos, primero, que esta persona sí es un testigo en este caso que nos asiste, primero? Y segundo, ¿por qué esta persona es un testigo creíble y además necesario para el caso que nosotros estamos desarrollando? En la presentación del testigo no solamente estamos presentando a fulano de tal con sus generales de ley, sino que en la acreditación del testigo nosotros estamos presentando a don fulano de tal, una persona que tiene las cualidades morales, las cualidades humanas para poder ser un testigo creíble. Y en el caso de los peritos, estamos presentando a don fulano de tal que tiene todas las credenciales profesionales y toda la experiencia profesional para poder ser un perito adecuado. Además de las credenciales que la misma ley le otorga. Por ejemplo, si nosotros estamos presentando un peritaje forense, nosotros pues obviamente debemos de introducir al testigo a través de una debida presentación con todas sus credenciales profesionales y con todas sus credenciales del cargo que está ostentando. Si, por ejemplo, estamos presentando el médico forense de medicina legal, etcétera, etcétera. Todas las acreditaciones necesarias para la presentación como un testigo creíble o como un perito verdaderamente profesional y acreditado para poder presentar su testimonio o su peritaje. Esa es la primera parte. Luego, nos iríamos a lo que es el desarrollo de la relación con los hechos. En esta parte del interrogatorio, lo que se busca o lo que se pretende es hacerle saber al juez por qué se debe creer en lo que el testigo está diciendo y de qué forma se lo vamos a demostrar haciendo una relación de los hechos. ¿Por qué razón ese testigo estaba en esos precisos momentos? ¿Por qué razón el juez debe creer que efectivamente estaba en ese momento y no que yo le estoy pagando para decir que estaba ahí? ¿No? Es decir, por ejemplo, en el caso del trabajo que vamos a hacer, del ejercicio que vamos a hacer, yo puedo haber presentado como testigos a la vecina, ¿verdad? Doña María, que además es una señora ya de la tercera edad, una señora que tiene muy buena imagen dentro de la colonia y que por lógica estaba ahí porque era la vecina de la par, que al escuchar el escándalo y al escuchar los gritos, ella se levantó, ella salió y ella presenció. Es decir, esa relación de hecho que hace creíble que doña Juanita sí estaba ahí presente. Caso contrario, si por ejemplo yo hablo de un testigo que es el mecánico que le ve el carro, que de casualidad iba pasando por ahí o fue el primero que se me ocurrió llamarle, entonces existe menor credibilidad al momento de hacer la relación de los hechos. Son pequeños detalles que debemos de tomar en cuenta para volver mucho más creíble nuestra presentación de testigo. Y otra cosa, muchas veces en lo de la teoría del caso nosotros podemos tener varios testigos, porque ¿qué tal si ese pleito se dio, por ejemplo, en un barrio donde tenemos 5, 10 vecinos, pues a la par, enfrente, atrás, etcétera, etcétera? Entonces, llega un determinado momento que el escándalo es tal donde nosotros vamos a tener 10 testigos que presentar, ¿verdad? Pero nosotros no podemos recargar al juez, no podemos recargar el proceso llevando 10 testigos que van a decir lo mismo. Por lo tanto, en el desarrollo de su teoría del caso, ustedes tienen precisamente que analizar las condiciones de cada uno de esos testigos, sus condiciones morales, personales, por los cuales puede ser considerado un testigo fidedigno, y en base a eso ustedes tomar la decisión y elegir aquellos testigos que tengan un mayor mérito o una mayor probabilidad de
de sustentar de mejor manera pues, el caso que nosotros estamos presentando. Les repito, son pequeños detalles que debemos de tomar en cuenta al momento de la acreditación y al momento de la relación de los hechos. El primer paso para que esa testificación sea aceptada como verdadera es precisamente generar una confianza, generar una empatía con el testigo, ¿verdad? Y en eso, en gran medida, depende de la preparación que nosotros como abogados le hagamos a nuestro testigo. Finalmente, ¿verdad? En la estructura del interrogatorio vamos a hablar de lo que son la exposición de los hechos. En esta parte del interrogatorio es en la cual se deben hacer las preguntas, es decir, a través de sus preguntas usted va a dirigir al testigo para que vaya relatando los hechos tal cual los observó. Por supuesto, la debida preparación hace que ese relato que está haciendo el testigo del desarrollo de los hechos sean, por supuesto, apegados en todo momento a lo que nosotros hemos utilizado como teoría fáctica, ¿no? Como teoría, en nuestra teoría del caso. Es decir, el testigo, nuestras preguntas deben conducir coherentemente al testigo para que su narración lo que esté haciendo es precisamente sustentando y dándole validez a ese cuento que nosotros ya narramos en nuestra teoría del caso. Así que como ven, la estructura que debe llevar un interrogatorio es una estructura que desde el inicio, es decir, desde que nosotros presentamos a ese testigo como parte, o mejor dicho, elegimos a ese testigo como parte de nuestros medios probatorios, debe ser debidamente y cuidadosamente diseñada y estructurada. Entonces, el interrogatorio, repito y reitero, consta de 3 momentos. La acreditación del testigo, que es la introducción, y la validez, digamos, que nosotros le damos a ese testigo para sustentar esa verdad que nosotros estamos ofreciendo. La relación de los hechos, que es hacer de ese testigo una persona verdaderamente creíble y apegable y sobre todo confiable a los hechos que estamos presentando. Y por último, la exposición de los hechos, que es a través de nuestras preguntas, que es lo que constituye pues o sea, el interrogatorio en sí, a través de la estructura de las preguntas, hacemos una conducción, una dirección del testigo a que vaya narrando lo que observó y que esta narración esté precisamente concordante o vaya de la mano con lo que nosotros hemos presentado como parte de nuestra pues, teoría del caso, teoría fáctica. Se nos va a cortar ahorita, muchachos, nos volvemos a conectar inmediatamente, por favor.